Vamos a continuar con la clase anterior. En esta clase vamos a concentrarnos en ejemplos, digamos, de cómo calcular integrales. Vamos a tomar el primero de los ejemplos para también un poquitito repasar lo que habíamos visto la vez pasada. Vamos a tomar, por ejemplo, la función xy menos seno de x. A ver, vamos a tomar esta función, ¿sí? Integrada. En el rectángulo vamos a poner 0pi por 0,2, ¿sí? Es decir, es nuevamente un rectángulo. Y recordemos que es una integral doble, ¿sí? Así que vamos a empezar a acostumbrarnos a hacer lo siguiente, que nos va a ser muy útil a la hora de resolver los demás ejercicios. Vamos a dibujar el recinto de integración. Súper fundamental tratar de dibujar el recinto de integración en este caso, bueno, y en todos los casos. 0pi vendría a ser obviamente que la x está entre 0 y en pi y la y está entre 0 y 2. Obviamente que todos los dibujos que vamos a hacer son dibujos muy esquemáticos, ¿está bien? La idea no es que aprendamos a hacer dibujos en el plano, eso ya corresponde a otro curso, ¿está bien? Pero sí es importante que pensemos qué es lo que estamos haciendo. Y voy a hacer algunas aclaraciones más allá de que nosotros ya sabemos por el teorema de Fubini que vimos la clase pasada, que esta integral se puede pensar como la integral de otra integral. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí?, es pensarlo de otra manera, más allá de que obviamente voy a aplicar el teorema. Vamos a decir, bueno, a ver, vamos a integrar primero con respecto a y. Y cuando digo vamos a integrar primero con respecto a y, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es mirar mi recinto de integración primero en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es variando la y. Y la y, el eje y, está acá. ¿Está bien? Entonces yo veo que la y tiene, digamos, un valor mínimo en 0 y un valor máximo en 2. Por eso los límites de integración, si yo hago variar la y primero, son desde 0 hasta 2. Luego, lo que voy a hacer es ver qué pasa si yo varío la x. Lo que pasa que como la y yo ya la varié, tengo que decir, bueno, si yo elijo un valor cualquiera de y arbitrario, por ejemplo este, ¿cómo varía la x? Bueno, varía desde 0 hasta pi. ¿Está bien? Varía desde 0 hasta pi. ¿Está bien? Esa sería un poquitito la idea, ¿sí? Y ahí es que nos quedó la integral abierta en dos integrales, ¿sí? En dos integrales iteradas. Así que ahora procedemos a calcular. Lo que resta es solamente calcular. Algo que quiero aclarar acá es que me parece que en este tipo de cursos en donde los métodos de integración ya se vieron o ya se conocen, no es importante recordar si hay que, digamos, integrar por sustitución, por partes, fracciones simples. Directamente uno tiene una tabla de integrales y se va fijando cuando tiene las integrales. Nosotros vamos a hacer ejemplos con integrales sencillas. Si acá aparece seno cuarta de x, bueno, sabemos métodos para integrar seno cuarta, vamos a una tabla de integrales y buscamos cuál es la integral de seno cuarta y listo. ¿Sí? Eso es un poquito la idea. Es decir, este curso no se concentra en buscar antiderivadas, ¿sí?, sino en un poco los métodos de integración que corresponden a funciones de más de una variable. Bueno, vamos a pasar a integrar. La integral de xy es obviamente x por y cuadrado sobre 2. La integral del seno de x es seno de x multiplicado por y, porque recuerden que todo esto es constante con respecto a y. Y todo esto tiene que estar integrado entre 0 y 2, ¿sí? Recordemos que estamos integrando la y, o sea que empezamos por y igual 0 y por y igual 2. Y todo esto obviamente diferencial x. Seguimos, entonces, reemplazo la y por 2. 2 al cuadrado 4 dividido 2, 2, o sea que me da 2x menos 2 seno de x. Eso sería reemplazar la y por 2. Menos reemplazo la y por 0. Me da 0 acá y 0 acá, por suerte. ¿Sí? Así que es lo mismo que no estuviera. Y me queda una integral de análisis 1, o de una sola variable. Integro 2x, que es x cuadrado. Integro 2 seno de x, que es más 2 coseno de x, porque recuerden que coseno, si lo derivo, me deriva en menos seno. Entonces ahí me aparece ese menos. Acá entonces tengo la antiderivada de esto evaluada entre 0 y
Ah, me equivoqué acá, no es 2, es pi, ¿no? Este lo pasé mal, así que lo vamos a borrar. Sí, solamente una cuentita, un error de pasaje. Entonces esto evaluado entre 0 y pi me va a quedar pi cuadrado más 2 coseno de pi menos 0 al cuadrado más 2 coseno de 0. Recordemos que el coseno de 0 es 1, que el coseno de pi es menos 1. Entonces esto me queda pi cuadrado menos 2 menos 2, ¿no? Es decir, pi cuadrado menos 4. Este es el resultado de nuestro primer ejemplo sobre un rectángulo, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver otras variantes de ejercicios, ¿sí? Vamos a pasar esto al próximo pizarrón para poder hacer un ejemplo más que se complique un poquitito en cuanto a el recinto de integración. Vamos a revisar este segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular la integral sobre un recinto R de x menos xy cuadrado. ¿Está bien? Pero vamos a ver que R, el recinto R, ¿sí? Está limitado, vamos a ponerlo así, está limitado por las rectas, por ejemplo, y igual x, y igual 2x, y vamos a poner x igual 1, ¿sí? Muy bien, entonces, como habíamos dicho, este sería el enunciado del ejercicio. Súper importante hacer un dibujo de la situación, ¿no? Y igual x viene a ser la recta identidad. Y igual 2x es una recta que tiene mayor inclinación, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, para x igual a 1, esto valdría 2, o sea que igual 2x vendría a estar por acá. ¿Está bien? Y además tenemos x igual 1, que es una recta vertical. ¿Está bien? Bueno, no me quedó muy bien, pero se entendió que es esta recta. El recinto que encierra todo esto vendría a ser este recinto de acá. ¿Está bien? Que lo tenemos que recorrer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir esta integral en dos pedazos, ¿sí? Vamos a comenzar, como hemos dicho antes, recorriendo variando respecto de y, ¿sí? Viendo cómo varía esto con respecto a y, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando yo recorro el recinto de esta manera. Si nosotros vemos qué pasa cuando recorremos el recinto de esta manera, vemos que la i entra por la recta de abajo y sale por la recta de arriba, ¿sí? Permítanme escribir algo así. Recta de abajo, ¿sí? Medio precario, pero para fijar las ideas. Recta de abajo y recta de arriba. La recta de abajo es y igual x. Y la recta de arriba es y igual 2x. ¿Está bien? Con lo cual, la y está variando entre x y 2x, ¿sí? Así que de esa manera vamos a anotar esa integral. Ahora la cuestión es ver entre quién varía, ¿no es cierto? La x, que es lo que me faltaría poner acá, ¿no es cierto? Entonces vemos que la x, ¿sí? Varía. Acá el problema que tenemos es que como la y ya está, lo que tenemos que ver de la x es entre quién varía, pero en una sola dimensión, porque lo que nos va a quedar a nosotros acá es una integral de una sola variable, ¿sí? Y la x lo que vemos es que varía claramente entre 0 y 1, ¿está bien? Entonces, en definitiva, ¿sí? Así es que nos queda planteada la integral. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es poner los límites de integración, ¿sí? Es fundamental poner los límites de integración, ¿está bien? Ahora, otra cosa, otra observación que tenemos que tener en cuenta es que si los recintos ya no son rectangulares, como por ejemplo acá tenemos un recinto medio torcido, medio cualquiera, los límites de integración empiezan a complicarse, ya no son constantes. En realidad, el que no va a ser constante es el de acá, el de la integral de adentro, porque el de la integral de afuera, como termina haciéndose en una variable, va a tener que ser constante sí o sí, porque una de las variables ya se fijó.
¿Está bien? Vamos a hacer el cálculo de esto y después vamos a ver qué pasa si hacemos el teorema de Fubini generalizándolo. A ver qué pasa en este caso, porque ya no tenemos un rectángulo. Muy bien, vamos a hacer la integral. Entonces, la integral con respecto ahí de esto es xy menos, acá y cuadrado, que sería y cubo sobre 3, y todo lo demás es constante. Pero, ¿entre quién y quién? Entre x y x cuadrado, perdón, y 2x, ¿sí? Así que lo voy a marcar así, ¿sí? Vamos a reemplazar, entonces, primero por 2x, o sea, me quedaría x por 2x menos x por 2x al cubo, que es 8x cubo, sobre 3. Esto es reemplazar por 2x. Menos, y ahora reemplazo por x por x, menos x por x al cubo sobre 3. Todo esto diferencial x. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos cuentas para hacer. Vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Estas cuentas que aparecen acá. Esto sería 2x cuadrado. Y acá me quedaría menos 8 tercios de x a la cuarta. Acá me va a quedar menos x cuadrado. Menos por menos es más. 1 tercio de x a la cuarta. Entonces paso en limpio todo eso. ¿Sí? Hago las cuentas así como para no emplear tanta escritura. 2x cuadrado menos x cuadrado obviamente es x cuadrado. Y menos 8 tercios más 1 tercio es menos 7 tercios. ¿Sí? X cuadrado menos 7 tercios de x a la cuarta integrado con respecto a x. Y bueno, hago la integral común. Es decir, x cubo sobre 3 menos 7 quinceavos, porque sería x quinta sobre 5, ¿no? 7 quinceavos de x quinta entre 0 y 1. Por el teorema de Barrow me daría 1 tercio menos 7 quinceavos, ¿sí? Eso reemplazado por 1, menos, y al reemplazar por 0 me da 0. Bueno, 1 tercio menos 7 quinceavos es, a ver, es menos 2 quinceavos, ¿no? Si no me equivoco, menos 2 quinceavos. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos el primer, bueno, no sé si un conflicto, pero sí lo primero que nos llama la atención. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Si la integral doble es un volumen, ¿cómo puede ser que te haya dado negativo? Bueno, recordemos que la integral doble es un volumen siempre y cuando la función que nosotros tomamos sea toda positiva en el recinto de integración. En realidad, la integral doble no es un volumen, sino, como habíamos dicho en nuestra primera clase, la integral doble es una suma continua, una suma sobre un conjunto continuo de las imágenes de una función. Y si esta función tiene imágenes negativas, cosa que puede ser, porque acá tenemos un menos, ¿sí? Tiene imágenes negativas sobre este recinto, evidentemente la integral puede dar negativa porque estamos sumando números negativos. Muy bien, así entonces es que hemos calculado esta integral, pero quiero detenerme en lo siguiente. ¿Qué habría pasado si nosotros hubiéramos hecho el recorrido del dominio en otro orden? ¿Sí? Voy a volver a dibujarme el dominio. Acá tenemos y igual 2x, acá tenemos y igual x, y acá vamos a suponer que tenemos x igual a 1, y entonces tenemos este dominio de integración. Y vamos a plantear la integral, ¿sí? Para plantear la integral al revés, es decir, vamos a empezar, ¿sí? Integrando esto, pero con respecto a x. Así que x menos xy cuadrado con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Está bien? Bueno, si nosotros primero integramos con respecto a x, lo que tenemos que hacer es recorrer el recinto así. Y vemos inmediatamente que la x entra por la recta, esta que está acá, ¿sí? Entra por la recta, la que está más arriba, ¿está bien? Vamos a poner acá recta de arriba. Pero a la hora de salir, ojo, porque sale por 1 en esta región, pero si yo me voy más abajo, entra por la recta de arriba, pero no sale por 1, sale por la recta de abajo. Esto es un tema, mejor dicho, es un problema, porque tendríamos entonces que ver por dónde sale la x, no sale siempre por 1.
¿sí? Entonces, justamente ahí es que tendríamos que dividir en dos este recinto de integración, ¿sí? Tendríamos que dividir en dos este recinto de integración. Lo tendríamos que dividir acá, ¿sí? Acá el valor de la y es 1, ¿está bien? Entonces tendríamos que dividir en dos casos esta integral, ¿sí? Vamos a suponer el caso que está acá arriba. Acá, ¿sí? La x entra por esta recta y sale por la recta 1. Ahora, la recta de arriba tiene ecuación y igual 2x, pero yo necesito tener la x despejada, porque yo tengo que decir la x entre quién está. Por lo tanto, voy a decir que la x es y sobre 2. Es decir, que acá va a ingresar, ¿no es cierto? La x va a ingresar por y sobre 2 y va a salir por 1, en la parte que está acá arriba. Así que va a ingresar por y sobre 2 y va a salir por 1. ¿Está bien? Y en esta parte, y en esa parte que está en violeta, ¿está bien? ¿Qué le pasa a la y? ¿Qué le pasa a la y? La y varía entre el valor de intersección, que era 1, y este valor que está acá, que es fácil de ver que es 2, porque es la imagen de y igual 2x. O sea que la y varía entre 1 y 2. Pero esto que está acá, ¿sí? Esta parte que está acá, no representa toda el área, sino que representa solamente ese pedacito de área, ¿sí? Necesitamos ver qué pasa con la parte de abajo. Entonces, para ver qué pasa con la parte de abajo, necesitaríamos sumar el pedazo que nos falta. Es decir, que nos va a quedar otra integral con otro, con otro recinto de integración, ¿sí? En el caso que está abajo, ¿está bien? Vamos a ver qué pasa con la x. La x en el caso que está abajo entra por y sobre 2, como en el caso anterior, y sale por y, porque esta recta ya está despejada. No sale por 1, sale por y. Y en cambio, la y, ¿no es cierto? Que vendría a ser este pedazo de acá, ¿sí? Empieza en 0 y termina en 1. ¿Sí? Es decir, que me quedó una integral bastante más larga, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos sirve para darnos cuenta que si bien es indistinto el orden de integración que yo haga, yo puedo integrar para un lado, puedo integrar para el otro, tengo que tener cuidado en algunos casos, no cuidado, pero sí tengo que tener criterio a la hora de decidir cuál es la mejor opción, ¿sí? Para poder integrar. ¿Está bien? ¿Cuál es la mejor opción para poder integrar? Vamos a tratar de plantear un poquitito más esta integral, porque lo único que nos queda es hacer cuentas, ¿sí? Entonces acá tenemos la integral de 1 a 2. Integro esto con respecto a x, me va a quedar x cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 por y cuadrado, ¿sí? Esto integrado entre y sobre 2 y 1, más, bueno, la misma integral, ¿sí? Pero x cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 por y cuadrado, pero integrado entre y sobre 2 e y, ¿no es cierto? Si continuamos con estas integrales, tendríamos que llegar también a menos 2 quinceavos, ¿sí? Habría que reemplazar acá, entonces acá me quedaría la integral entre 1 y 2. Si reemplazo por 1, esto me da un medio menos un medio y cuadrado, ¿sí? Un medio menos un medio y cuadrado. Y si reemplazo por y sobre 2, me va a quedar menos y cuadrado sobre 4, o sea, menos un cuarto y cuadrado, ¿no es cierto? Y acá me va a quedar menos por menos más, ¿sí? Un cuarto de y a la cuarta, ¿está bien? Esto entre 1 y 2. Y diferencial y. Más la integral entre 0 y 1, y acá nuevamente tengo que reemplazar por y, que me va a dar y cuadrado sobre 2 menos y cuarta sobre 2, todo esto menos, y ahora si reemplazo por y sobre 2 me va a dar y cuadrado sobre 4 menos y a la cuarta sobre 8, ¿sí? Muy bien.
Bueno, hay que terminar de hacer estas integrales y al terminar de hacer estas integrales vamos a llegar al resultado menos 2/15. Está claro que el caso 1 es mucho más sencillo que el caso 2, ¿sí? Por la forma que tiene el recinto y en muchos casos vamos a tener que revisar, ¿sí? Cuál es el orden de integración conveniente. Si bien es indistinto integrar de una manera o de la otra, hay que revisar cuál es el orden de integración conveniente. Bueno. Por ahora vamos a dejar acá y en la próxima parte de esta clase vamos a hacer algunos ejemplos más para trabajar esto.